Muy buenos días, un día más, un martes 24 de agosto de 2021, siendo las 12 horas y 2 minutos, le damos los muy buenos días a todos los que están disfrutando este hermoso mediodía con una temperatura de 13 grados, muy propia de un invierno que en algunos momentos fue un poquito duro y que ahora se va aliviando y que en la perspectiva de lo que me dice aquí el pronóstico del tiempo, que no siempre acierta, se viene cada día un día más lindo. Y tenemos por delante una semana extraordinaria para disfrutar de punta a punta. Así que, si no ha disfrutado hasta el día de hoy a las 12 horas y 3 minutos, empiece aquí, ahora mismo, en La Brújula por Radio La Luna. Y le damos los muy buenos días a todos los oyentes de Radio La Luna que se quedaron en la antena de AM 1140. También a todos los oyentes que nos siguen a través de la www.radiolaluna.com.ar, a los que nos siguen por Twitter, por Facebook, por las computadoras. Y sigo por los que están más cerca mío, y empiezo por mi amigo de toda la vida, Daniel de Abrantes, que lo tengo aquí sentado en la misma mesa. ¿Qué tal? Buenos días a todos nuestros queridos oyentes. Muy bien, y le damos también los muy buenos días al operador de todos los días, Marte, ya recuperado de alguna pequeña dolencia que tuvo en su momento, pero que está ahora espléndido, porque está un poco más delgado, un poco más joven, mejor de salud. Bueno, realmente ha rejuvenecido el tipo, y se llama nada menos que Héctor Didio, el operador desde hace ya, vamos a cumplir 3 años trabajando juntos, Héctor, y realmente es el que hace posible esto. Si Héctor no está, nosotros podemos faltar, podemos no venir, podemos hacer la radio desde nuestra casa, o podemos hacer la radio llamando desde un teléfono celular desde cualquier parte, o podemos dejar y que pase música. El que no puede faltar para que el programa salga es Héctor Didio, así que es el más importante. Bueno, seguimos, le vamos a dar los muy buenos días al Daniel Pérez, el creador, inventor, la persona que nutre de material al canal de YouTube La Brújula en la Luna, que como siempre digo, súmese, vaya a La Brújula en la Luna, que es un canal de YouTube, y ponga a suscribirse. Quiero decir que, y esto es verdad, todas las semanas hay más gente. Vamos despacito como la tortuga, pero seguimos avanzando. Suscríbase al canal de YouTube La Brújula en la Luna, creado por Daniel Pérez y por su gestión de Miguel Pascuale, a quien le damos también los muy buenos días. Le llamamos la Parloteca de YouTube La Brújula en la Luna. Parloteca, qué linda palabra que se ha ido imponiendo porque ya son muchos los oyentes que me hablan de la Parloteca, así que Miguel Pascual, creador también entonces el nombre de este espacio, y además hombre que está lógicamente trabajando intensamente para que este programa sea la columna vertebral de un multimedio que, como siempre decimos, apunte al bien común, al bienestar general, a la unidad nacional en pos de objetivos nobles, sanos y virtuosos. ¿Qué le parece? Te agrandaste, Chacarita. Muy bien. Bueno, le damos los muy buenos días a Florencia Videberry, realizadora de los flyers de difusión, que son los que nos permiten circular por muchísimos lugares. Recién me acaban de mandar 2 o 3 de los oyentes a los cuales les llegó ahora, a las 12 en punto, que estaban reenviando los flyers de difusión, lo que para nosotros es absolutamente grato, porque en la medida que se van difundiendo los flyers y que la gente se va interesando por los temas que estamos tratando en cada uno de los programas, la audiencia de este programa sigue creciendo, y es lo que nos interesa. ¿Por qué? Porque en realidad tratamos temas, en general todos temas de fondo, temas estratégicos, y tratamos de sustraernos de la pavada, lo que no quiere decir que en algún momento alguna cosita no se pueda filtrar, porque también hay que pasar los buenos momentos, y un poquito la pavada puede ser, pero cuando vemos programas pavotes cargados de pavadas, realmente nos parece que atentan contra el bien común. Nosotros tratamos de ir a los temas estratégicos, a los temas de fondo. Y bueno, ahora estamos en una etapa preelectoral, así que por ahí le damos un poquito más de, digamos, de espacio al tema electoral, pero de todas formas tratamos de no sustraernos
de todo lo que pase aquí o en el mundo y pueda afectar nuestras vidas. Así que, Florencia Viverri, muy buenos días y muchas gracias por todo lo que viene haciendo. Le vamos a dar los muy buenos días a la doctora Mónica Colunga, que a través de Radio Fénix 92.1 MHz, es decir, Radio Fénix FM 92.1 MHz, hace posible que nos escuchen en Corrientes Capital y también en otros lugares, por ejemplo, en Chaco, donde también tenemos oyentes que nos escuchan a través de Radio Fénix. Y le damos también los muy buenos días a Gustavo Ficini, que hace lo propio a través de Radio La Paquita, FM 88.9 MHz, allí en las alturas de la cordillera de los Andes, en Uspallata. Les cuento que hoy, 24 de agosto, estamos transcurriendo el programa 321. Y ya pasaron, bueno, los minutos correspondientes a la presentación, porque no podemos dejar de saludar a nadie un día como hoy, y creo que todos han quedado incorporados en este saludo de este martes. Bueno, ¿a quién tenemos como invitados en el día de hoy? Bueno, a Eduardo Bior. ¿Quién es Eduardo Bior? Bueno, ya lo hemos tenido aquí en el programa. Es un periodista, un sociólogo, investigador, que nos va a contar qué pasa en Afganistán. Le vamos a preguntar si a estos talibanes que de esta segunda época, ¿verdad? Porque conocimos los talibanes que estuvieron allí entre 1996 y 2001. Pero estos talibanes que vienen dicen que son distintos a aquellos. Podríamos preguntarnos con un dejo de ironía, ¿volverán mejores? No lo sabemos, pero le vamos a preguntar de todas maneras a nuestro amigo Eduardo Bior. ¿Y qué pasa con la ruta de la seda? Porque la ruta de la seda, si mal no recuerdo, también pasaba por aquellos territorios. ¿Hay pactos entre los talibanes y el gobierno chino? ¿Hay intereses en que, sea una zona más vale de paz y esa zona pueda empezar a caer en el influjo de un progreso tanto material como cultural? Bueno, veremos. Vivimos un cambio del centro de gravedad mundial. Estados Unidos reduce sus zonas de influencia frente a la presencia de China y Rusia. Miren las preguntas que le vamos a hacer. Yo creo que nos va a llevar prácticamente todo lo que nos va a quedar de la hora a partir. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tratar de profundizar en cada uno de estos temas. Vamos a tratar de que nos diga Eduardo todo lo que sabe respecto a algo. Algunos dicen, no, pero eso queda del otro lado del mundo, Masitelli. Sí, claro, y usted no sabe que del otro lado del mundo se inició a partir de un bichito chiquitito que se llama virus, una pandemia, y que a alguien se le ocurrió que no iba a llegar a la Argentina porque había amanecido en un país lejano del oriente, del otro extremo del mundo. No, miren, hoy el mundo es chiquito y lo que pasa en cada lugar nos afecta a todos. Por otra parte, he visto imágenes de un crimen que lo producen los talibanes asesinando en la vía pública a una mujer después de una enorme perorata de la cual lógicamente no entendía absolutamente nada. Y me parece que si allí se estarán violando los derechos de las personas y en particular los derechos de las mujeres, me parece que debe sensibilizarnos absolutamente a todos y no podemos ser indiferentes frente a un drama social de esta magnitud. Esperemos que eso haya sido nada más que un tema episódico, pero del cual seguramente no se va a poder pedir justicia, porque siempre la justicia la administra el que tiene el poder, y si el poder lo tienen los talibanes, un crimen de los talibanes no va a ser juzgado. Bueno, después vamos a estar hablando con Miguel Ponce, que hoy cuando dije que Miguel Ponce íbamos a estar hablando sobre esta dialéctica que se da entre la pandemia, la economía, la política, la situación internacional, el FMI, la falta de dólares, en fin, el pisar las tarifas. Bueno, ahí hay todo un combo sobre el cual vamos a estar hablando con Miguel Ponce, y también cómo esto cae bajo el influjo de las elecciones. Y hoy también, cuando yo mandaba el flyer, varios oyentes me decían, ¿cómo puede ser que Miguel Ponce siga en la Unión Cívica Radical? Que se fue a la derecha, que se fue al coño, ¿verdad? Y bueno, qué sé yo, no sé, la verdad es que cada uno hace con su vida lo que quiere. Yo creo que hay sectores progresistas en la Unión Cívica Radical que piensan que no debe dejarse esa estructura centenaria, más que centenaria, si tomamos como punto de partida la Revolución del Parque de 1890, son 131 años, si tomáramos un tiempito más acá, pero estamos en los 130 años igual, bueno, que esa estructura no quede en manos de la derecha. Bueno, se lo vamos a preguntar si
no viene al caso, se lo vamos a preguntar, porque me parece que son todos temas de sumo interés. ¿Cómo razona cada sector político? Felizmente vivimos en democracia y cada uno tiene el derecho a pensar como quiera, ¿eh? Y de la diversidad debemos sacar la riqueza, las mejores ideas, las mejores síntesis y los mejores consensos, ¿eh? La diversidad es muy sana y la democracia tiene la virtud de poder transformar esa diversidad en un vector de consenso que pueda sacar el país adelante. Lógicamente que para eso tienen que intervenir todas las miradas y a veces nosotros, los que somos socialistas, sentimos que nuestra mirada en general es opacada, silenciada, cercenada. Sí se puede. Y felizmente tenemos algunos medios alternativos a partir de los cuales podemos expresarnos. Bueno, finalmente vamos a estar hablando con Alexis Mariño, que pertenece al Proyecto Justo, Social y Humanista y es candidato a diputado provincial en segundo término detrás de la primer candidata por la tercera sección electoral, Nina Peloso. Y le vamos a preguntar por la situación en la tercera sección electoral. Ustedes saben, quizás sea el lugar donde más pobre se ha concentrado en la Argentina. No quiere decir que toda la tercera sección electoral sea pobre, ni mucho menos. Hay muchísimos sectores acomodados, hay mucha riqueza, hay mucha producción, hay mucha industria, hay mucho comercio, hay muchos servicios, pero también hay muchísimos pobres, quizás el lugar de mayor concentración de pobres de la República Argentina. Y bueno, vamos a estar hablando sobre sus propuestas, de manera tal que ahí tenemos por delante un lindo programa que nosotros tratamos, lógicamente, y siempre damos nuestras opiniones, pero tratamos de que los protagonistas sean los invitados y tratamos que los invitados puedan expresarse con total libertad y en general nosotros no contrariamos a los invitados porque el invitado exprese una opinión distinta a la que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque el principio de la libertad es que cada uno se pueda expresar sin ningún tipo de censura ni de debate infecundo, que es lo que no pretendemos nosotros. Creo que estamos entonces, sí, en contacto con nuestro amigo, el periodista e investigador y especialista en política internacional, Eduardo J. Bior. Eduardo, muy buenos días. Bueno. ¿Hola? Hola, Eduardo. Ahora. Ahora sí te estamos escuchando. ¿Vos nos escuchaste a nosotros? Ahora los escucho bien, recién no. Bueno, pero no importa, nosotros hicimos tu presentación, así que para nuestros oyentes ya estás presentado y para nosotros es un gusto, como siempre, hablar con vos por la calidad de tus análisis, por la cantidad de la información que manejás, por la manera de procesar esa información. Y hoy en particular te queríamos preguntar por un acontecimiento que yo creo que es de trascendencia histórica, vos nos dirás, y qué fue lo que aconteció ya hace unos días atrás. Hemos dejado que el polvo de las circunstancias y de los grandes movimientos bajara un poco, y ahora tenemos un poquito más de luz para ver cómo se asienta la situación allí, pero que fue la salida de los Estados Unidos de Afganistán y el avance de los talibanes, prácticamente sobre todo el territorio, hasta tomar Kabul y generar una nueva situación político, militar, geopolítica en la región. Y bueno, te queríamos preguntar qué es lo que estás viendo y qué está pasando allí en ese lugar que aparece tan lejano, pero en un mundo donde todo influye sobre todo, evidentemente no podemos ser ajeno a lo que esté pasando en aquella zona del Medio Oriente. Bueno, en principio te quiero dar las gracias por la invitación, es siempre un gustazo estar con ustedes, dialogar y hablar sobre estos temas. Para empezar, hay que empezar por lo elemental, es decir, lo de Afganistán es un cambio de época. Esto es más fuerte que el 11 de septiembre de 2001 y es prácticamente, y yo diría que hasta es más fuerte que la derrota norteamericana en Vietnam. Es decir, porque esto primero, es decir, es Estados Unidos, pero además son todos los aliados de la OTAN. En un momento dado llegó a haber tropas de 34 países en Afganistán, o sea que es la propia OTAN, con lo cual temas como la oferta que le habían hecho a Brasil para que fuera socio externo de la OTAN, o la sociedad que tiene Colombia con la OTAN,
perdieron absoluto valor, es decir, las pueden regalar por 5 pesos. Es decir, porque evidentemente la OTAN demostró que no sirve para nada. Eso es lo primero, o sea, hay un retroceso de la mayor potencia del mundo con un equipamiento impresionante que además dejó en Afganistán 34 cazabombarderos, helicópteros de ultimísima tecnología, lanzacohetes, vehículos blindados, etcétera, que digamos los talibanes van a tener que hacer un curso acelerado en alguna academia para aprender a manejar esas cosas, porque la verdad que no es dificilísimo. Y eso frente a un ejército pata en el suelo, de sandalia pata en el suelo, es decir, campesinos que agarraron un fusil o una pistola y se largaron. O sea, la derrota es inmensa, sobre eso no hay nada que hablar. Hay muchísimas elucubraciones en este momento en las redes sobre si hubo alguna maniobra táctica de Estados Unidos para generar el caos. Probablemente, es muy probable que partido por partido dijeron, bueno, acá dejamos el caos absoluto, estos tipos no van a poder gobernar este país, aquí va a renacer la guerra civil, y efectivamente hay un valle al norte de Kabul que parecía que iba a resistir, pero mis últimas noticias de hoy es que le mandaron un consejo de ancianos para dialogar y los convencieron de que reiniciar la guerra civil era el mejor juego de los norteamericanos, así que parece que le ponen las armas. Eso, digamos, que están tratando de crear el caos, evidentemente. O sea, hay un cúmulo de intereses internacionales, todo el mundo tiene intereses en Afganistán. Por un lado, por el famoso proyecto del gasoducto que debía venir desde Turkmenistán a través de Afganistán, Pakistán y desembocar en el mar a través de India, que es un antiquísimo proyecto de los años 90 que tenía la empresa Bridas de los hermanos Bulgeroni. Y después se la compró Exxon. Así que Exxon está metido en esa idea, pero para eso se tiene que pacificar el país. A lo mejor una de las cartas norteamericanas es ofrecerle a los talibanes, bueno, nosotros te paramos el caos y vos nos das el proyecto. Qué sé yo, habrá que verlo eso. Claro, es una hipótesis, sí. Después hay yacimientos de todo lo que quieras, es decir, es nuestro gran competidor en las reservas de litio, cosa que a China, que está muy cerca, le puede interesar muchísimo. Tiene minerales de lo que quieras, o sea que tanto Rusia como China, como Irán, como Pakistán, como India tienen intereses directos en meter mano ahí adentro. Es decir, está todo dado para que eso sea un caos. ¿Y vos pensás que justamente la posibilidad, porque también he leído que estos talibanes, que ya de por sí en nuestra cabeza implica como la barbarie, ¿verdad?, que algunas manifestaciones o algunas imágenes se corresponden, porque yo he visto algunas cosas que realmente son atroces, pero dicen ellos que vuelven en una situación distinta a lo que fueron entre 1996 y 2001, y que da la impresión de que tienen una capacidad de negociación, de realizar acuerdos diplomáticos distinto a lo que fue aquella experiencia. ¿Se puede pensar entonces en una Afganistán gobernada de una manera distinta y haciendo acuerdos con potencias, por ejemplo, como China, como Rusia, como Irán, en función quizás de un proyecto de desarrollo? Sobre la primera parte, te digo que efectivamente sí, hay indicios de que han cambiado mucho. Yo te diría, el sufrimiento no es sonso.
Pasaron 20 años de bombardeos atroces, porque de eso no se habla en la prensa occidental. Es decir, recordemos ese casamiento donde le tiraron unas bombas y mataron a 100 y pico de personas en una fiesta de casamiento. Es decir, el asesinato de los chicos, el aumento del tráfico de opio en manos de la CIA y del MI6 británico, que ahora no sé cómo lo van a hacer. Eso va a ser otra gran guerra, porque van a intentar mantener el control sobre ese tráfico. El tráfico de la heroína en Europa lo manejan norteamericanos y británicos a partir de Afganistán. Claro. Entonces, cuando hablamos de brutalidades están bien repartidas. Yo no disculpo a nadie porque no soy no tengo arte ni parte. Pero da la impresión como que los talibanes vienen modificando su línea. De hecho, ya han estado en Moscú hablando con el ministro Lavrov. Han estado no en Beijing, sino en Tianjin, es el balneario que está cerca de Beijing, hablando con el ministro de Relaciones Exteriores de Wang Yi. Es decir, se han preocupado en hablar por distintos lugares y han mandado delegaciones importantes. Además, han dicho que ellos apenas puedan formar gobierno, y se está retrasando porque quieren hacer un gobierno inclusivo, van a alargar una amnistía donde van a perdonar a todo el mundo, incluso al presidente fugitivo, Ghani, el que se escapó con los $170 millones, que está en este momento en Dubái o en Abu Dhabi, no me sabían decir exactamente. Hasta a ese le darían la amnistía. O sea, están desesperadamente buscando un estatuto de normalidad. Claro. Porque por lo menos Rusia y China les han puesto claramente que no van a admitir que Afganistán sea un nido de Al-Qaeda o del Estado Islámico, que de hecho Estados Unidos y Turquía ya se ocuparon de que lo fuera. Transportaron desde el norte de Siria mercenarios islamistas a Afganistán, ya en el último año. Entonces, aparentemente por ahora hay que hablar así todo incondicional. Claro. Aparentemente la conducción de los talibanes está seriamente preocupada por establecer el orden. La realidad. Disculpame que te interrumpa. Una pregunta. Daniel de Abrantes te habla. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué se sabe respecto a un tema que preocupa y mucho y que tiene que ver con la vida cotidiana de las mujeres en esta nueva etapa talibán? Bueno, justamente en esa dirección iba yo. Es muy difícil hablar de Afganistán. Es decir, nadie sabe a ciencia cierta cuánto control tienen efectivamente los talibanes sobre el conjunto del territorio. Afganistán es un país multiétnico donde la etnia pastún es la mayoritaria, pero están también los turcomanos, están los tayikos, incluso hay kirguisios. Es decir, hay una cantidad enorme de pueblos y de confesiones, inclusive dentro del Islam. Por ejemplo, hay una minoría chiita muy importante en el oeste del país, e Irán se lo puso en la agenda, le dijo, los vamos a juzgar según cómo traten a los chiitas. O sea, no es el tema de las mujeres es uno de los temas que es el que más interesa a Occidente, pero está también el tema de las minorías, de distintos tipos de minorías. Lo más probable es que si se normaliza el gobierno de Afganistán, lo que se establezca sea una especie de confederación, es decir, un emirato islámico, pero en donde las distintas regiones y por lo tanto
las distintas etnias, familias, clanes tengan mucha autonomía. Por lo tanto, el tratamiento de las relaciones sociales, no solamente el de la mujer también el de los niños y niñas, y también el de las minorías religiosas, va a depender mucho del arreglo al que puedan llegar los talibanes con los distintos poderes regionales, y va a demandar también, por supuesto, de que no renazca la guerra civil. Eso es fundamental. Claro, es fundamental. Porque para hablar de derechos, primero hay que hablar de la libertad de un pueblo. Es un pueblo que no es libre, no tiene posibilidad de discutir los derechos civiles, sociales, etcétera. Así es. Te quiero preguntar por la ruta de la seda. La ruta de la seda, ese proyecto que creo que está en pleno desarrollo, pero no sé qué nos podés informar respecto al nivel de desarrollo en el que se encuentra y cómo afectaría una situación de estabilidad o inestabilidad en Afganistán respecto a la concreción de ese proyecto, que por otra parte va a unir, si se quiere, al Asia con Europa, y que va a significar una ruta de una influencia no solo económica, sino también cultural de enorme magnitud. ¿Cómo ves que se desarrolla ese proyecto? A ver, en primer lugar hay que decir, todo el proyecto de la ruta y la franja, o sea, la ruta por tierra, la franja por mar, depende de la consolidación de la estructura de seguridad en Eurasia. Es decir, depende hoy en día fundamentalmente de la consolidación de la Organización de Cooperación de Shanghái. Irán y Afganistán son observadores en esa organización. Es decir, Irán va a entrar ahora con el nuevo gobierno de Raisi, de Ibrahim Raisi. Afganistán, cuando se normalice un poco, va a entrar. Es decir, ¿por qué lo empiezo por allí? Porque tanto Rusia como China, que son los hermanos mayores dentro de la Organización de Cooperación de Shanghái, han puesto claramente como condición que los problemas euroasiáticos se resuelven entre los euroasiáticos. Y esto va no solamente en dirección a los talibanes, sino va sobre todo en dirección al gobierno indio y al gobierno japonés. O sea, corten sus vínculos o reduzcan sus vínculos con Estados Unidos y entonces vamos a beneficiarnos todos. Ese es el mensaje que están dando Rusia y China. La ruta de la seda misma, bueno, tiene avances variados según las regiones. Tiene un muy buen avance a través de Asia Central, a través de los países que antiguamente pertenecían a la Unión Soviética y la misma Rusia, sobre todo en el campo ferroviario, el comercio chino europeo, que es fundamentalmente en un 80% comercio chino-alemán, atraviesa todos esos países, y Rusia para llegar a Europa. China está construyendo a través de Pakistán un corredor tanto vial como ferroviario que a través del Himalaya, que va a atravesar todo Pakistán para salir al mar en el puerto de Gwadar, cerca de la frontera iraní. Allí hay problemas políticos importantes. Por un lado, hay una guerrilla financiada por Estados Unidos en Beluchistán, en la región cercana al Océano Índico, que el otro día asesinó a 7 ingenieros chinos. Y hay problemas por la lucha interna dentro de Pakistán. Pakistán es un país con mucho conflicto interno. Si China logra avanzar con esa ruta, va a sacar un ramal a Kabul. China tiene interés, y además también China tiene interés en construir una comunicación directa con Afganistán a través de un valle muy muy angosto que comunica
comunica el oeste de China, la región de Xinjiang, con Afganistán. Es decir, entre montañas altísimas, ¿no? Es un valle que viene desde los 5.000 metros y va bajando lentamente. Y creo que tiene 20 kilómetros de ancho el valle, una cosa así. Es decir, hay un avance, pero la condición de todo el avance, el avance de infraestructura, económico, comunicacional, es que en Afganistán se integra una estructura de seguridad y cooperación euroasiática. Amigo, ahora todo esto, lógicamente, que se da del otro lado del mundo, creo que está marcando, vos lo dijiste al comienzo, un retroceso significativo de los Estados Unidos que lo lleva a ser virtualmente desalojado de una, por lo menos parcialmente, de una zona estratégica en la cual durante 20 años por lo menos tuvo control de ese territorio, y eso configuró una geopolítica y un orden determinado. Esto cambia totalmente el tablero. Uno puede decir que este es un retroceso estratégico e irreversible de Estados Unidos frente a la preeminencia en Asia y Euroasia, si vos crees, de China y de Rusia. No solamente en el Caribe, fíjate vos que exactamente en el mismo fin de semana en que los talibanes conquistaban Kabul, se firmaba en México el acuerdo para mantener negociaciones entre el gobierno venezolano y la oposición más radicalizada, la de Guaidó. Sí. O sea, en un lado Estados Unidos se retiró ruidosamente, en el otro se retiró calladito, porque al firmarse ese acuerdo de cooperación, Estados Unidos está diciendo: nosotros no vamos a intervenir militarmente en Venezuela, que es lo que venían diciendo todos estos años. O sea, hay un retroceso general. Irreversible en política mundial no hay nada. Es decir, depende de un montón de condiciones. Evidentemente, el gobierno norteamericano tiene la conciencia de que no puede seguir metiéndose en todas partes al mismo tiempo, pero no por eso deja de lado su estrategia de confrontación con Rusia y con China, sobre todo con China particularmente, a la que quieren aislar, quieren entenderse con Rusia y aislar a China, es decir, hacer al revés la jugada que hace 50 años hizo Henry Kissinger con China y la Unión Soviética. Claro. Se alió con China y aisló a la Unión Soviética. Lo que pasa es que ahora la situación ha cambiado, es decir, Rusia y China están estrechísimamente unidos y en este momento, por ejemplo, están haciendo maniobras militares conjuntas en Asia Central, en Siberia. Bueno, si uno mira el mapa, la dimensión geográfica, la cantidad de población, el desarrollo tecnológico, el desarrollo militar, uno diría que el centro de gravedad del mundo se está moviendo. Sí, y además hay otra cosa muy importante que también nos afecta a nosotros directamente. Por esta derrota hay responsables, hay cabezas que van a caer en Washington. La primera que va a caer es la de Jarek Sullivan, el jefe de asesores del Consejo de Seguridad Nacional, el que anduvo por aquí, por Brasil y por Argentina. Hace pocos días. Hace el mes pasado, poniéndonos condiciones que si ustedes hacen tal cosa, que no hagan tal otra, que esto, que aquello. Pibe, chau. Anda a hablar al Congreso. El segundo, que está en una situación también muy débil, es el secretario de Estado, Anthony Blinken. Es muy dudoso que la empresa Raytheon saque a su lobista mayor, que es el general Austin, del Pentágono. Eso es muy difícil, porque Estados Unidos va a seguir necesitando cohetes, va a seguir necesitando todo el aparataje electrónico, y eso se lo proveen empresas como Raytheon, y la condición fue que poner a uno de ellos en el gabinete. A Biden no lo van a tocar por la simple razón de que Biden no está en condiciones ni de leer bien un teleprompter.
No, desgraciadamente es así. No, yo no me pongo contento porque... No, pero me causa gracia que la mayor potencia militar esté en manos de alguien que no pueda ejercer sus facultades con claridad. Y es grave, es un problema grave. Es un problema grave porque eso te crea mucha inestabilidad. Es decir, no sabes si lo que vos hablas hoy lo van a cumplir mañana. Sí, claro, una incertidumbre muy, muy grande. En un fenómeno histórico que dos hombres muy grandes fueron candidatos a la presidencia en Estados Unidos, ¿no? Ahora, y vos decís que esto, yo voy a volver un paso atrás porque ya transitamos este camino, pero me gustaría, vos decís van a saltar cabezas. Ahora, ¿quién organizó la salida de Estados Unidos de Afganistán de manera tan improvisada, tan impropia de una potencia que tiene experiencia en lo que es invadir y en lo que es salir de los territorios, que tiene la experiencia de Vietnam? ¿Cómo puede ser que hayan sido tan torpes, hayan dejado tanto material, ¿cómo se explica eso? Si en realidad los talibanes no es que estaban en una ofensiva brutal, sino que aprovecharon la ofensiva. No estaban en una ofensiva. Claro. Lo que sucedió es que los tipos caminaban y donde veían un talibán a 500 metros, el ejército afgano salía corriendo. Claro. No estaban en ofensiva, se vieron incluso al principio estaban preocupados ellos mismos, pues decían no vamos a caer en la provocación norteamericana de justificarles la permanencia de la ocupación. Después se dieron cuenta de que efectivamente el régimen se desmoronaba. La responsabilidad inmediata justamente está en el paso sobre el que hablábamos hace un ratito, está en la debilidad del comando político. Así fueron 3 errores que se cometieron en la Casa Blanca. Por un lado, confirmar sin condiciones el retiro de las tropas. En segundo lugar, dar la orden de que se fueran retirando sin tomar ningún tipo de previsión, digamos, como para cuidarles las espaldas, por así decirlo. Y en tercer lugar, no acordar con los talibanes la transición. O sea, agregado a esto que todos los servicios de inteligencia occidentales fracasaron, todos, hasta el brillante MI6 británico, todos, para no hablar también del Mossad. Porque todos estaban calculando todavía hace 2 semanas que el régimen afgano aguantaba unos 3-4 meses. Ahí está el meollo de la cuestión, que ellos creían que el gobierno iba a sostenerse durante un tiempo. Claro, pero eso viene de la colonización de Washington por las empresas de alta tecnología, porque la inteligencia norteamericana está tan confiada en el Big Data, es en la acumulación de datos por inteligencia artificial, por satélites, por todo, la recolección de datos electrónicos, que han descuidado el tener gente en el terreno. El antiguo espía ese que iba disfrazado e iba escuchando, ese prácticamente no existe más, casi. Claro. Ahora son otros procedimientos. Y fracasaron. Escuché a Assange en declaraciones que son muy viejas, unos segundos, pero él dice que la guerra en Afganistán no está hecha para ser una guerra ganada, está hecha para crear un espacio donde lavar dinero, hacer negocios espurios, alimentar el negocio de las armas. ¿Vos creés que es efectivamente así como dice Assange y que por tanto era una guerra en definitiva sin destino para los Estados Unidos? Sí, que lo era, por supuesto. Lo que pasa es que no contaron con el realismo de un señor que se llama Donald Trump,
que dijo nosotros no podemos seguir acá porque el gasto que tenemos es inmenso. Y fue el que firmó el acuerdo con los talibanes, al margen completamente del gobierno afgano. Firmó Estados Unidos con los talibanes. Sí, el acuerdo de febrero de 2020. Eso por un lado. Ahora justamente se está citando mucho esa declaración de Julian Assange de hace 10 años, porque hay mucha gente que piensa que hay toda una maniobra extraña, una maniobra táctica de Estados Unidos para crear el caos, perpetuar la guerra. A ver, yo me atengo a a un artículo muy sensato que publicó Atilio Borón hoy, que él dice, en primer lugar hay que decir, los tipos fueron derrotados. Claro. Y dejaron una cantidad gigantesca de armamento. Si además después los mandos norteamericanos dijeron, bueno, ahora les vamos a crear todo el caos posible para que no puedan gobernar, eso habrá que verlo. Pero el primer dato es, fueron derrotados. Es la derrota más grande de la historia norteamericana, después de la guerra más larga en la historia de los Estados Unidos. Correcto. Bueno, vengamos un poquito para nuestro país, pero no para hablar de política interna, sino para insertarnos en este desenvolvimiento de las acciones a nivel mundial que nos van generando aparentemente posibilidades de un mayor grado de libertad. ¿Vos creés que puede Argentina pensar, a pesar de la situación de debilidad en la que estamos, de crisis en la que estamos, de deuda externa, de compromisos que se han venido trasladando incluso con el Fondo Monetario Internacional? ¿Crees que esto nos da un mejor margen de negociación, un mayor espacio de libertad, la posibilidad de ser un poquito más audaces en política económica? No jugamos solos en el mundo. Esta libertad que nos da, esta libertad de maniobra que nos da la derrota norteamericana, es decir, el retroceso de gente como Sullivan, o como Blinken, también se la da a la dictadura brasileña. Claro. Es decir, entonces, tenemos más libertad. Los milicos brasileños con Bolsonaro y nosotros. Obviamente, como sabemos, vamos en direcciones contrarias. Como ellos se han dedicado a destrozar completamente la economía y la sociedad brasileña, van a volver a la antigua dinámica colonial de la expansión de la frontera. Es decir, extractivista, tanto de minerales como como agrícola-ganadera, como en el narcotráfico. Es decir, tenemos que contar con una ofensiva brasileña a la antigua usanza. Yo creo que se han roto los parámetros de cooperación en la Cuenca del Plata que nos costó tanto construir en los últimos 40 años, incluso desde el Tratado de 1979 entre las dos dictaduras. Ahora, ¿no lo ves débil a Bolsonaro? Porque está debilitándose Bolsonaro. A ver, Bolsonaro... El Congreso le votó en contra y él presionó al Congreso sacando los tanques. Lo que pasa es que el control que tiene el alto mando, con 8.000 oficiales entre activos y en retiro, metidos en el gobierno brasileño, el control absoluto de las comunicaciones que tienen, le permite optar con distintas cartas. Es decir, si Bolsonaro se debilita demasiado, ellos van a inventar un candidato del llamado centrón, es decir, el conjunto de los partidos de centro. Ajá. Es decir, tienen una cantidad de cartas en la mano y yo no veo ninguna alternativa política, porque por desgracia la oposición de izquierda, de centro izquierda, como la queramos llamar, está negociando con los militares. O sea, Lula está pidiendo permiso a los militares
para hacer política. Bior, yo te quería hacer una pregunta sobre el tema anterior que me quedó ahí picando, a ver qué opinión tenés vos. Sabés que, bueno, con el tema de la pandemia, Estados Unidos impulsó en la última parte del gobierno de Trump y con el gobierno de Biden una emisión gigantesca para cubrir los efectos de la pandemia y distribuir fondos entre la población americana. Esa situación más esta derrota de Afganistán, que puede leerse también como una avanzada contra el dólar, ¿en qué situación deja a la moneda americana? ¿Vos ves que está en retroceso? Es relativo. El retroceso del dólar, hay un cierto retroceso. Hay áreas del mundo donde se están haciendo transacciones en otras monedas, pero todavía sigue teniendo el control del 85-90% de las transacciones que se realizan a nivel mundial. Efectivamente hay intentos muy fuertes de China por crear alternativas, la idea de crear la moneda digital china, pero el dólar todavía tiene una hegemonía muy amplia, y eso no va a retroceder tan rápidamente. Es difícil hacer predicciones en este caso, pero fundamentalmente manejan el pasaje entre la especulación financiera concentrada y el mercado de las commodities, o sea, de los recursos naturales transables. Entonces, cuando el valor del dólar baja, hacen subir el valor de las commodities. Cuando necesitan bajar el valor de las commodities, sube el dólar. Entonces hay un pasaje entre uno y otro repetido que les permite seguir acumulando capitales. Y todavía los mayores fondos de inversión del mundo siguen siendo norteamericanos. Claro. Y la propia China tampoco tiene interés en atentar contra la estabilidad del dólar. No, a ver, lo quiere reemplazar tendencialmente. Claro. Pero sin crear desorden. China tiene un miedo pánico de crear a la inestabilidad económica. Es decir, justamente porque en este momento China está haciendo digamos, un reciclaje completo de su modelo económico. Está pasando hacia lo que ellos llaman el modelo de doble circulación, es decir, basado en la exportación y en el mercado interno. Y eso crea mucho desorden. Es decir, no nos olvidemos que China tiene una esfera de crediticia parabancaria en las sombras que ni ellos tienen cuantificada. Entonces se están moviendo con suma prudencia. Claro, porque la estabilidad del dólar también generaría la posibilidad de licuación de deudas de buena parte del tercer mundo en la medida que el dólar lógicamente pierda valor. Pero vos decís que en el horizonte cercano no hay ninguna predicción. Lo que pasa en es ese que sentido. Si el dólar pierde un poco de valor, por ahora en la dinámica que todavía prima, van a aumentar de precio las commodities o el precio de la energía y de los recursos energéticos. Así que lo que se recupera por un lado se pierde por el otro. Bueno, a nosotros nos encarecería. A nosotros, por ejemplo, el aumento del precio de las commodities nos daña. Nos daña porque no tenemos el control del comercio exterior. Claro, sí. Entonces repercute inmediatamente en los precios internos. Habría que ver toda una ingeniería que tiene que ver con las retenciones, etcétera. Pero mira, se nos van los minutos y ya estamos sobre el cierre, pero no puedo dejar de preguntarte por la estabilidad del gobierno en Perú, porque se está hablando mucho de la organización de un golpe de Estado allí
y me gustaría saber si tenés información. Sé que me fui de un lado del mundo al otro, pero me parece que es información caliente y que bien vale la pena que le dediquemos un par de minutos. No tengo información así al segundo, no te puedo decir quién, es decir, sí, quién está intentando golpear es evidente. Hay sectores reaccionarios de las Fuerzas Armadas, lograron bajar al canciller Béjar, que precisamente había denunciado que el terrorismo de los años 80 y 90 fue fomentado o incitado desde la Marina. Ajá. Y eso es que el reflotar esas viejas declaraciones de Béjar de febrero pasado le costó el puesto. La situación sí, evidentemente el gobierno está muy débil, está negociando contra reloj para ver si el jueves logra que el Congreso le apruebe el gabinete. Le están arrancando concesiones muy duras. Ya la persona que le pusieron como canciller no es muy amado por los propios partidarios. Hay que ver cuánto concede y hasta qué punto está dispuesto a conceder y cuánta estabilidad consigue. Es decir, si están muy apretados efectivamente y todavía realmente no han podido empezar a gobernar. Bien, bueno, será para otra oportunidad que seguiremos esta charla. Ahora te despedimos con un fuerte abrazo, muchísimas gracias, y sé que ahora tenés un programa en Radio Rebelde, así que... Exactamente, dentro de 5 minutos. Tenés que seguir hablando. Ahí seguiremos. Bárbaro. Bueno, un gran gustazo, ¿eh? Un fuerte abrazo, es siempre un placer. Un gran abrazo para todos y todos tus oyentes. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Ustedes lo han escuchado, Eduardo Bior, un analista internacional, nos ha nutrido de una enorme información, de análisis, y ahora tenemos una mejor comprensión de lo que está pasando en el mundo. Tema tan importante como que nosotros en nuestro país no tenemos realmente una cancillería a partir de la cual se filtre la opinión que el análisis más alto de la inteligencia argentina hace sobre la situación internacional. Y bueno, nosotros nos damos el gusto de lo que no sale de la esfera de donde debería salir, nosotros lo podamos emitir a partir de especialistas que conocen la materia y que nos ilustran, nos iluminan acerca de lo que va aconteciendo en el planeta y en la política internacional. Vamos a la tanda de la radio y después seguimos entonces con Miguel Ponce, que vamos a hablar un poquito de economía. Seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna. Estamos en contacto con nuestro queridísimo amigo Miguel Ponce. Miguel, muy buenos días, ¿cómo te va? Qué alegría escucharte, Mario, estar nuevamente con todos ustedes y toda la gente que te sigue. Bueno, muchísimas gracias. Miguel, vos sos ingeniero y eso es el arte de componer cosas, digamos, con elementos distintos, componer algo que sea medianamente armonioso. Esto lo digo yo improvisadamente. Pero al margen de eso, yo estoy viendo en la Argentina algo bastante particular. Cuando uno enfoca cada punto del país, da la impresión de que estuviéramos muy mal, salvo algunas excepciones. Pero cuando uno tiene la mirada de conjunto, da la impresión de que no estuviéramos tan mal. Me parece que es una suerte de paradoja que tiene que ver con quizás un clima de madurez política, de cultura político-social, de acumulación de sabiduría por la experiencia histórica, que nos permite que aunque las cosas estén mal, bueno, no estallen del todo. ¿Sentís que esto es así? Y si fuera así, ¿no es un gran momento para aprovecharlo e intentar empezar a salir por lo menos de la etapa más aguda de la crisis? Qué difícil la pregunta que te hice. Sí. No, pero reconozco que por ahí, por el día que estoy viviendo hoy o las novedades de último momento, a lo mejor me cuesta engancharme con esa sensación. Estoy como mucho más tomado por esto que nos acaba de decir Fauci esta mañana, que lo corrigió por suerte,
Ponernos al tanto que yo, entre tantas cosas... Bueno, Fauci anunció que debíamos prepararnos para resistir hasta septiembre del año 22 de esta manera, y esta mañana, hace media hora, una hora, acaba de corregir diciendo que es hasta marzo del 22. Obviamente en el hemisferio norte, luego que haya pasado el invierno de ellos. Con lo que, de una u otra manera, se confirma aquella vieja aseveración que decía que la humanidad padece una pandemia cada 100 años y que esas pandemias duran 3 años. Pues fíjate que si nosotros terminamos el año que viene, vamos a haber tenido 19, 20 y 21 completos con esta situación, perdón, 20, 21 y 22, ¿cierto? Sí. Es decir, reconozco que eso por un lado, y por otro lado, el hecho de que ya la Delta esté circulando comunitariamente entre nosotros, hecho que lo acaba de anunciar Kreplak, diciendo que también en la provincia de Buenos Aires, o sea que a los 2 ya muertos en Córdoba, ¿no es cierto?, que fueron los que originaron esto, hay que agregarle un caso más en Lanús, y con lo cual ya está circulando en la provincia de Buenos Aires, etcétera. Y yo te diría que esta situación es la que en todo caso me toma un poco más. ¿Por qué? Porque yo veo que si bien hay anuncios oficiales que nos están señalando la puerta de salida o nos anuncian el final de la pandemia, mientras muchos de ellos actúan como si el final ya estuviera a la vista, ¿no es cierto?, aparecen estas afirmaciones. Y lo único cierto es que la Delta ya circula comunitariamente entre nosotros, y aunque este daño vinculado a cuánta gente está vacunada con las 2 dosis, esto tiene que pasar a ser un tema central, una política de Estado. La prioridad hoy es vacunar las 24 horas, sábados, domingos, feriados incluidos, yo diría a la mayor velocidad posible y llegando a la mayor cantidad de gente posible. ¿Por qué? Porque la Delta está afectando esencialmente a los que no tienen las 2 dosis. No hay nada más importante que volver a recordar los cuidados, ¿no es cierto?, que hay que tener, ya conocidos, y vacunar, vacunar y vacunar. Por eso te digo, me parecen que aparecen algunas contradicciones en actores muy cercanos. Ahora, vos decís vacunar, ahora dicen que hay 8 millones de vacunas en la Argentina, además de lo que vaya a venir, de manera tal que podría existir un consenso en torno a ver cómo articulamos toda la estructura en capacidad de vacunar a la gente para llevar adelante esta tarea. Total acuerdo, pero por eso es que estas contradicciones que aparecen en algunos actores cercanos al propio gobierno, López ayer dice, del equipo de asesores presidenciales, reclamando por 6 millones de vacunas que estarían ya así guardadas o a la espera de ser colocadas, mejor dicho, para no entrar en detalles. Sí. Y la respuesta del ministerio, negando o pretendiendo negar esto y hablando de la peligrosidad de esas afirmaciones, aduciendo problemas de logística, que no puede ser. Las Fuerzas Armadas se estaban enorgulleciendo del operativo logístico, esto lo escuchamos todos. O sea, la verdad es que esto es preocupante. ¿Por qué? Porque se está anunciando también, hoy Kreplak cuando dice que ya está circulando en la provincia, también nos avisa que algo que es medio voz populi, que no sé si le llegamos a hablar nosotros en algún momento, que la Sputnik tiene una vigencia efectiva por 6 meses, con lo que vos fijate la particularidad, le está notificando a todo el sistema de salud que al ser ellos los primeros en haber sido vacunados, en este momento estarían sin protección justo cuando deben enfrentar la pelea contra la Delta. Es decir, ya tendría que estar vacunándose con una 3ª dosis ese sector que va a estar o que ya está en la primera línea de fuego y viene estándolo desde que empezó. Hay más de 3 millones de compatriotas hoy que no tienen ninguna dosis. Obviamente siempre estamos hablando de los mayores de 18, ¿no es cierto? Sí. Hay 18 millones sin 2 dosis. Y oficialmente se informa, sin embargo, que con satisfacción, estamos en tiempo electoral, yo lo comprendo, la meta de agosto se ha cumplido. ¿Cuál es la meta de agosto? Y bueno, 60% de vacunados con 2 dosis a mayores de 60 años, mientras
sigue llegando la Delta, afectando hasta ahora a menores de 60. Puede ser casualidad, reconozco, la casuística a veces te hace jugar ese tipo de situaciones. Y después hay algunos que se sorprenden cuando en este cuadro que estamos relatando, el voto bronca ya está superando arriba del 25% y va camino a recuperar el registro máximo anterior. ¿Te acordás después del que se vayan todos? Sí. Cuando apareció el voto a Clemente, porque no tenía manos para poder afanar, o ponían la veta de salame en los sobres o los forros. Eso fue 2001. 2001, esas elecciones. Bueno, parece que, ojo, si yo miro lo ocurrido en Jujuy, si miro lo ocurrido en las elecciones de Salta, lo ocurrido en Misiones, si bien esto es el norte, y son distintos momentos, no casualmente adelantaron, de hecho este domingo tenemos elección en Corrientes, me parece que los números allí son preocupantes, pero son heterogéneos, no son circunstancias similares. A mí lo que sí me preocupa es lo que está ocurriendo en Capital, Gran Buenos Aires, Córdoba, Rosario, las grandes urbes, donde claramente esto aparece, yo diría, disimulado entre algunas realidades de los propios encuestadores. Uno, el no sabe, no contesta. Otro, el indeciso. Otro, el que, inclusive los que dicen que van a votar a Milei o a Esther, eligiendo alternativas, diríamos, donde claramente lo que se expresa es una bronca contenida, obviamente, entendible en alguna medida por el tiempo que llevamos en esta circunstancia. Y por otro lado, por no hacer caso de esto que vos planteabas al comienzo, es el momento, debió haber sido el momento, nunca es tarde, pero deberíamos haber empezado hace 1 o 2 años cuando empezó esto con políticas de Estado. Vamos a tener que acordar ahora, vos fíjate que la noticia del día de ayer, la llegada de los 4.335 millones del BEG, ¿no es cierto?, del Fondo Monetario, ¿qué nos adelanta? Y nos adelanta que después de las elecciones va a haber que acordar un programa entre oficialismo y oposición para presentar ante el fondo antes de que sea aprobado, antes de que finalice marzo. ¿Para qué? Para que no se caiga el acuerdo con el Club de París que vence el 31 de marzo, si no hay acuerdo con el fondo. Entonces, me parece que si va a haber acuerdo, ¿por qué estos acuerdos no comienzan a plantearse ya? Yo entiendo que vivimos un tema electoral, un tiempo electoral, con vos lo dijimos más de una vez. Sí. Todo lo que se haga o se deje de hacer desde el oficialismo y desde la oposición tiene que ser mirado bajo ese cristal. Pero objetivamente, la emergencia, lo que estamos viviendo, y te diría a esta altura, la llegada de la Delta, obliga a sentar a todos los actores y tomar medidas responsables. La preocupación de la gente no es lo que está pasando en Nordelta, digámoslo con todas las letras. La preocupación de la gente es la economía, es la seguridad y es el tema sanitario. Y claro, cuando hablamos del tema sanitario, no lo estamos hablando simplemente, como lo hemos charlado con vos en su momento, por el tema sanitario en sí. El Plan Nacional de Vacunación no es solo por lo sanitario. El tema humanitario, hecho que de por sí sería suficiente, sino que es también por la calidad de nuestra recuperación económica, de nuestro rebote en las distintas actividades que fueron tan afectadas. Ese rebote y esa recuperación depende de manera directa de que no haya retrocesos para que explote otra vez la circulación comunitaria, ahora por la Delta. Esa calidad de recuperación económica es vital y nosotros necesitamos, por lo tanto, que se priorice el cumplimiento mucho más acelerado del Plan Nacional de Vacunación. Ahora, Miguel, ya lo hemos charlado y lo acabamos de decir, sí. El gobierno ha perdido 2 años en la posibilidad justamente de llegar a algunos acuerdos estratégicos. ¿Qué ocurre si, no sé si observaste lo que pasó en Corrientes, pero en Corrientes estaban subiéndose a un escenario y de pronto el escenario se derrumbó, ¿verdad? Y se cayeron todos adentro. Es casi una figura alegórica del momento político. Bueno, pero algunos dicen que es el anuncio de lo que va a ocurrir en las próximas elecciones. Y estamos muy cerca, ya prácticamente estamos a 2 semanas y media. ¿Te referís a lo que va a ocurrir con quienes efectuaban el acto, quiero decir, el Frente de Todos?
Bueno, pero digo que si el Frente de Todos tiene una performance donde aparentemente viene cayendo... En Corrientes sí, pero en Corrientes hubo muchos errores. No, pero en Corrientes, yo te diría que Corrientes es marginal. Yo digo que el 12 de septiembre, para sí, señor. no falta mucho, Victoria Tolosa Paz, que encabeza la lista de diputados en la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos, aparentemente está sufriendo, según algunos encuestadores, los efectos del Olivos Gate, es decir, la foto, las filmaciones, donde lamentablemente el presidente mostró que... No estaba a la altura. No estaba a la altura porque evidentemente eran DNU que él había firmado, que él había propagandizado, que él nos había arengado, y tanta sobreactuación para después ser contrastada con fotos y con videos donde se mostró que no había barbijos, que no había distancia social, que estaban en un lugar cerrado, que estuvieron excesivo tiempo, que estuvieron festejando, etcétera, etcétera. Bueno, aparentemente eso podría ser la causa, o quizás sea justamente la situación económico-social lo que esté golpeando más al oficialismo. Si el oficialismo es golpeado, el oficialismo por un lado puede dar explicaciones, pero algo va a tener que decir porque va a salir debilitado. ¿Cómo ves a las fuerzas de la oposición en torno a decir, bueno, ¿qué hacemos frente a un gobierno que en menos de 2 años ha perdido suficiente caudal electoral como para llegar rengo a el 2023? Sí, claro. ¿Cómo lo ves esto? ¿O vos ves que efectivamente el gobierno va a salir más o menos victorioso de la contienda electoral? No, de acuerdo a lo que dicen todos los estudios que por lo menos me han llegado a mí, hay una baja de la provincia de Buenos Aires entre 5 y 6 puntos que se suman a esta complejidad que va a implicar el grado de participación que se dé. Obviamente a los oficialismos les conviene que el grado de participación sea el menor posible en estas circunstancias. ¿Por qué? Porque obviamente mucha gente no va a votar precisamente por el voto bronca. En lugar de canalizar el voto bronca, como le dijeron a Tolosa Paz en La Plata, votando a cualquiera menos a ustedes, textual, mucha gente resuelve quedarse y no ir, por más que la votación, ¿no es cierto?, sea obligatoria, no digo en las pasos, sino que estoy hablando ya de la general. En este sentido, me parece que la oposición debiera tener algo que no ha mostrado hasta ahora precisamente, que es este grado de responsabilidad que yo hacía referencia. Me parece que la primera muestra de responsabilidad la van a mostrar después de las elecciones, cuando haya que sentarse en el Congreso, los que tomaron el endeudamiento, los que están solucionándolo a su manera, y que tienen que presentar ante el fondo un programa que el propio fondo les ha dicho que tiene que contar con el apoyo de la oposición, porque lógicamente, como esto no se puede completar el pago en el actual periodo de gobierno, está trascendiendo 2 o 3 periodos de gobierno hacia adelante por el volumen del proceso de endeudamiento, y por lo tanto va a obligar a un acuerdo. La primera muestra de responsabilidad de la nueva estructura, llamémosle así, de la nueva correlación de fuerza parlamentaria, se va a mostrar ahí. Quiero creer que como además esto que se va a acordar compromete futuros gobiernos, en la oposición hay muchos que ya se están probando el traje, y algunos desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, por algún el pelado Rodríguez Larreta en adelante, a todos los que se te ocurran, que por lo menos son una decena. Y bueno, me parece que la responsabilidad a la que estamos apelando, necesaria para lo del programa económico, también me parece le cae bien a cualquiera que tenga expectativa electoral. Me cuentan que hace 1 hora se ratificó el Alberto por 8 años, con lo cual creo que lo tienen que hacer, porque si no sería claramente entrar ya en la etapa del Pato Rengo, ¿no es cierto? Y eso no le hace bien a ningún gobierno. Yo creo que se está abriendo el paraguas de un posible resultado negativo, y como hay mucha versión de que podría haber algún tipo de cambio en términos institucionales en caso de
que la derrota sea atribuida precisamente a estas cosas que estamos hablando, de la pérdida de la palabra presidencial, bueno, de todo lo que vos relatabas. Me parece que esto tiene un doble objetivo: abrir el paraguas y no generar 2 años de un gobierno absolutamente sin expectativas, y en un proceso de retirada que no ayude precisamente a enfrentar de mejor manera los tiempos difíciles que seguramente van a seguir viniendo, hasta aún en términos sanitarios, ¿no? Claro. Ahora, vos tenés, evidentemente, el panorama por delante no es muy bueno, porque venimos de 10, 11 años donde la economía argentina no crece, muestra estancada, algún síntoma, pero de pronto no pasa más que de una señal transitoria. Venimos que Macri, con 44.500 millones de dólares que insufló el Fondo Monetario Internacional, no logró siquiera reanimar la economía, con lo cual la verdad que la situación es trágica. Viene el nuevo gobierno busca acomodar las cosas, bueno, no voy a opinar al respecto, pero le cae la pandemia, parálisis, pérdida de 10 puntos, y ahora, con los enormes vencimientos y el compromiso con el Fondo Monetario Internacional, podría visualizarse un ajuste. Ese ajuste, para que las cuentas públicas se equilibren, etcétera, genera un terreno muy ríspido, porque en general, cuando hay ajuste, cae la tasa de ganancia del capital y la inversión también se retrae. ¿Cómo se puede contrarrestar esto? Esto se puede contrarrestar desde la política con efectivamente lo que venimos hablando, un acuerdo, en el sentido de decir, bueno, el que quiere invertir, invierta, porque aquí hay garantías de que va a haber una estabilidad y que se van a cumplir determinadas pautas. Pero de pronto sale el expresidente a decir que este gobierno se endeuda más que el gobierno de él, sin incluso advertir que no es lo mismo una deuda tomada en dólares que una deuda tomada en pesos. Total acuerdo. Con lo cual es como que viene a tirar nafta al fuego, y da la impresión de que entonces podríamos estar frente a una combinación perfecta, un necesario acuerdo que va a tener el país con el Fondo Monetario Internacional, un ajuste que seguramente habrá que bancar, pero al mismo tiempo una política que, en lugar de acordar, lo que tira es ampliar la grieta hasta llevarla a una situación explosiva. ¿Cómo ves eso? No, sin duda. Yo creo que el rol que está teniendo el expresidente es muy preocupante. Me hace acordar en algunos momentos a lo que hacía Cavallo en los finales de Alfonsín. Es decir, cuando iba al exterior a hablar que no se le prestara a la Argentina, que se estaban llevando adelante políticas irresponsables en términos económicos. Recordemos, ya había ocurrido lo de Pugliese, estaba Jesús Rodríguez, habíamos atravesado la hiper, se estaba planteando hubo que plantear el adelantamiento electoral, esencialmente en gran medida por el retiro, ¿no es cierto?, de cualquier alternativa de apoyo externo. En este caso, me parece, hay una cosa bastante parecida por el lado de Macri. Creo que esto sigue devaluando también su palabra. Creo que me parece que los acuerdos que precisamente se logren van a pasar por los sectores mayoritarios más responsables y más sensatos. El gran problema es que si los tiros en los pies a nivel oficialismo continúan, no se fortalecen los sectores más responsables, sino que se fortalecen lo que ahora se denomina extremos más intensos. Y no casualmente, después del tema de la foto y el tema del cumpleaños, lo buscan a Macri para volver a traerlo a escena, y lo hacen participar de la campaña cuando semanas antes nomás hasta lo escondían. Nadie quería aparecer pegado a Macri. De hecho, Rodríguez Larreta impidió que el propio Macri de la provincia de Buenos Aires, el primo, fuera en la lista de candidatos a diputados nacionales, para que no apareciera un Macri. Bueno, de eso a esto de ahora, donde Santilli lo pasea por el Gran Buenos Aires, o Vidal que no
no reacciona, está andando muy mal en la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que están indicando precisamente esto, que por culpa de errores groseros y por la volatilidad y la dilución que ha tenido el poder presidencial, se produce este retorno, diríamos, de Macri, que me parece ni la propia gente que integraba a ese sector quería que reapareciera. Bueno, estas son las situaciones que se dan cuando claramente el tema de la grieta es considerado estratégicamente en términos electorales como el negocio más fácil, porque lo que está ocurriendo, digámoslo con todas las letras, Mario, es que el nivel paupérrimo de esta campaña, donde discutimos y generamos grietas hasta en lo que ocurre en Nordelta, que a quién diablo de los sectores populares le preocupa, estamos con los carpinchos en lugar de estar discutiendo la salud y la economía y la inseguridad, ¿no es cierto? Bueno, sin embargo, en este marco no se están discutiendo temas esenciales. Es la campaña de más bajo vuelo que yo recuerde. Vos recordarás casi las mismas que yo. Sí. Yo recuerdo a las anteriores, a las Vista Blanda inclusive, pero me acuerdo sobre todo del 83 a la fecha. Es la de menor nivel, diríamos, de debate, la más vacía de todas ellas. Y obviamente, por lo tanto, el tema grietero es central. Estamos viendo hasta en las publicidades un nivel de una decadencia que marca la decadencia precisamente de la política y de la dirigencia argentina. Los partidos políticos, en lugar de ser lugares de debate, de propuesta, están analizando cómo nos está afectando el cambio climático en estos momentos de manera decisiva. No hay un área de la economía argentina que no esté afectada por el cambio climático. El ingreso de dólares es menor por la bajante en el Paraná y los barcos que tienen que pagar sobrefletes, ¿no es cierto?, porque salen semivacíos o a completar su carga en los buques del sur. Por lo tanto, entran menos dólares, pero salen más dólares porque por culpa de la falta de lluvias, nuestras represas hidroeléctricas generan menos energía y entonces volvemos a la época de importar barquitos. Cada vez son más el dinero que vamos a necesitar para subsidios, por un lado, de tarifa, y por otro lado, para comprar energía. Pero vayamos a cualquier economía regional. El problema del riego que está habiendo en toda la zona de la cordillera, Mendoza, San Juan, San Luis, etcétera, es terrible. Entonces digo, en lugar de estar discutiendo eso, estamos discutiendo los carpinchos, que también tienen que ver paradójicamente con una burla con el cambio climático. Por el cambio climático, sí. Acá tratamos de esos temas desde lo ambiental. Cuando hablamos contigo. Sí, pero aparte desde lo ambiental lo tratamos porque sí, efectivamente son los temas ausentes del debate político. Bueno, por algo, por ejemplo, sacan a Diego Santilli, que realmente no tiene ni idea de lo que es la provincia de Buenos Aires, y entonces dice: voy a recorrer todos los barrios. Debe creer que es la capital. Esto es infinitamente más grande, y ningún gobernador ha logrado recorrer todos los barrios, porque virtualmente para una persona es imposible hacerlo. Llevaría varias vidas. Varias vidas. Entonces el tipo no tiene ni idea, entonces dice que Diego Santilli te escucha. Digo, te escucha porque no tiene nada para decir el hombre. Pero la verdad es que nadie vota a una persona, para eso paga un psicólogo, pero nadie vota a una persona para que te escuche, como si realmente esa ficción en un electorado de 13 millones de personas, vos pudieras escuchar a 13 millones de personas. Una locura. Pero bueno, es el vacío efectivamente en el que hemos caído. Ahora los oyentes me van a matar si yo no te pregunto por la perspectiva, esta es la última, por la perspectiva que tenés sobre la evolución de la inflación, donde Martín Guzmán anoche dijo que estaban esperando una inflación que se vaya aproximando al 2% en forma descendente, sin decir que al mismo tiempo están pisando tarifas, en fin, combustibles y otras cosas. Los EPOS. ¿Y cómo quedaría el poder adquisitivo, desde tu perspectiva, de los salarios y las jubilaciones? Porque los jubilados, te cuento, no les está alcanzando la plata para vivir. Vienen de mal en peor y necesitan una recuperación. ¿Cómo estás viendo vos la evolución de estos tres elementos: inflación, salarios y jubilaciones? Se supone
que en un año electoral esta prioridad de que ahora sí los salarios y las jubilaciones le ganen a la inflación fue anunciada en La Plata, en un acto en La Plata, por la propia expresidenta, actual vicepresidenta. Están haciendo esfuerzos. Obviamente, este tercer trimestre, con las paritarias abiertas, esto se va a dar. El problema es que tenemos, hay un 30%, ¿no es cierto?, de la otra inflación, la de los precios mayoristas. Precios mayoristas que adelanta lo que después termina rebotando en precios minoristas, me parece que va a transformar en una expresión de deseos lo anunciado por el ministro anoche. Me parece que vamos a volver a repetir el 3% en agosto, o en el entorno del 3%, y ya estamos con una inflación anualizada que supere el 50%. Hay quien dice que va a estar más cerca del 50 cuando hagamos el fin de año. Otros pensamos que va a estar más cerca del 55. Va a estar entre el 50 y el 55, pero el debate es si está más cerca del 50 o del 55. Digo, si esta inflación es así, en términos anualizados, los salarios y las jubilaciones van a quedar por debajo. Y lo que es más increíble o más difícil es que mientras estamos con un, diríamos, 29-30% ya de evaluación hasta el fin del mes pasado, ¿no es cierto? Perdón, de inflación hasta el fin del mes pasado, donde superamos el 29%, ¿te acordás que dijo el propio ministro? En términos de dólar, al pisar el dólar, como vos lo habías recordado recién, hay casi 10 puntos, algunos dicen bastante más, que podría recorrer el blue para acercarse en el mediano y el largo a la inflación. La inflación tiende a converger con el proceso devaluatorio, con lo cual es esperable un proceso devaluatorio más acelerado ni bien pasen las elecciones. Van a apretar y les da la musculatura al central para aguantar este tiempo hasta las PASO. ¿Hay alguna duda si se puede llegar hasta las elecciones en serio, le digo yo, a la siguiente, ¿no es cierto? Mientras que seguramente cuando se esté negociando el acuerdo con el fondo, va a ser inevitable una actualización del valor de la moneda, lo que en buen romance es devaluación. Devaluación, que en general se traslada luego a precios y... De manera inevitable. Inevitable. Es un proceso de retroalimentación. Mientras la inflación está en un 3 mensual y venías vos pisando al 1, 1,5, entre 1 y 1,5 la devaluación del oficial, claro. Esto es obvio de que vos estás generando una presión que en algún momento lleva precisamente a que eso que se denomina sinceramiento en términos técnicos tenga que efectuarse. Y como siempre se dice, o lo efectúas vos ordenadamente o lo terminan efectuando los mercados, que en general son mucho más carniceros, para así decirlo. Brutales. Claro. Bueno, Miguel, te agradecemos muchísimo, nos has dado un panorama sobre la situación más que interesante y creo que los oyentes deben estar conformes con todo lo que nos has volcado. Y vamos a esperar que pasen las primarias para volver a charlar un buen rato. Por supuesto que sí, Mario, sabes, yo estoy a disposición siempre, no solo por nuestra amistad y nuestra relación, sino porque sé que está llegando cada vez a más gente. Un gran abrazo. Bueno, un fuerte abrazo. Un abrazo. Bueno, hemos hablado con el ingeniero Miguel Ponce, presidente de la Comisión de Economía de la Unión Cívica Radical, que fue secretario de Comercio Exterior durante el gobierno de Alfonsín, un hombre que está vinculado al tema del comercio exterior. Me quedó por preguntarle por la posibilidad de que en algún momento hagamos en la Argentina un enorme puerto en la provincia de Buenos Aires de aguas profundas, que permita que las grandes cargas salgan por allí, lo que implica al mismo tiempo todo una inversión en infraestructura muy significativa
y ya no estoy hablando solo de los puertos de Bahía Blanca o de Quequén, sino de un puerto más o menos a la altura de La Plata, que es un puerto que que está diseñado, que está planteado y que podría ser uno de los puertos más avanzados del mundo, más modernos del mundo, y que realmente es una pena que la Argentina no discuta estas cosas, ¿no? Siempre discutiendo cosas secundarias, ¿no? Y la verdad es que nos entretenemos con cualquier pavada y nos olvidamos de los temas absolutamente estratégicos. Lo que pasa es que las pavadas son más entretenidas, pero los temas serios son lo más significativo. Y entiendo que ya debemos estar en contacto con nuestro próximo invitado, nuestro invitado aquí en La Brújula por Radio La Luna AM 1140, el candidato a diputado provincial por la tercera sección electoral, Alexis Mariño. Buenas tardes, Alexis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Mario, y a toda su audiencia. ¿Cómo le va? Bien, bien. Bueno, contento de poder estar charlando contigo. Candidato en una sección que es si fuera una provincia, sería la provincia más grande de la República Argentina, y acompañando a la primer candidata a diputada provincial, que es Nina Peloso. Yo te quería preguntar, porque la tercera es tan grande que alguna gente piensa que solo hay pobreza, pero también hay mucha riqueza, hay mucha industria, hay mucho comercio, muchos servicios, pero probablemente sea la concentración más grande de pobreza de la República Argentina. Es decir, donde se ve la polarización de la riqueza, donde efectivamente hay sectores muy acomodados, pero millones de compatriotas que están sumergidos en la pobreza. ¿Cómo estás viendo vos, que estás en el territorio, la situación social en la tercera sección electoral? Sí, nosotros lo que estamos viendo claramente es una descompaginación total sobre el funcionamiento económico de la producción. No hay una producción activa en toda la región, y esto conlleva ya desde lo nacional, ¿no? De que está todo paralizado a consecuencia de la pandemia, pero de igual medida tenemos una descripción de lo que viene sucediendo ya hace tiempo con este tipo de políticas que no nos llevan a garantizar que el pequeño y el mediano productor o el pequeño empresario pueda llegar a invertir en su pequeño negocio como para poder agilizar la economía del país, porque claramente hay una política fiscal muy fuerte en la Argentina, lo que hace que termine ahogándose ese comerciante y no pueda poder ni siquiera flotar en lo que pudo invertir, ¿no? Sí. Hola Alexis, buenos días, te habla Daniel de Abrantes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Alexis, quería hacerte una pregunta sobre algo que a mí me llamó mucho la atención y me resultó, digamos, una muy linda noticia, y es conocer un poco más en profundidad acerca de toda la labor que el MIG está haciendo en el sector de la educación. ¿Por qué no nos contás un poco los planes que tienen, las experiencias que han desarrollado en ese área? Sí, nosotros arrancamos en el año 93 como un movimiento de jubilados y pensionados a consecuencia de las políticas neoliberales del menemismo, que dejó millares de personas en la calle. Se han acercado miles y miles de desocupados y empezamos a organizar todo lo que es el tema de desocupados en la Argentina, ¿no? Por eso es que hoy estamos en 23 provincias, más de 300 ciudades y unos 35.000 militantes en todo el país, y lo que el movimiento siempre ha hecho pie en el tema de organizar la parte educativa y la parte laboral. Nosotros coincidimos de que la forma en que un país sale adelante es construyendo con políticas
que lleven hacia adelante a nuestro pueblo en la parte educativa y también en el área laboral, en la capacitación laboral, ¿no? Bueno, a consecuencia de esto, nosotros hemos construido nuestra propia universidad, que le llamamos Universidad Popular del MIC, que estamos en diferentes provincias, en algunas más que no para más desarrollado el trabajo, pero a través de la universidad tenemos también un centro de formación profesional donde funciona en Villa Albertina, en Loma de Zamora, y en ese lugar de cabecera se ha desarrollado diferentes tipos de estudios donde se han recibido enfermeros y bueno, profesores en otras áreas también, y de hecho la compañera Nina Peloso, que ha terminado el secundario a través del Centro de Formación Profesional del MIC y se ha recibido de profesora en biología. Bueno, el movimiento construye a través de eso porque coincidimos que el pueblo que no está educado, que no está formado y preparado, no puede avanzar, ¿no? Así que desde esa perspectiva construimos nuestro socialismo construyendo para que nuestro pueblo viva en mejores condiciones de vida. Bueno, es muy interesante porque es el MIG, Movimiento Izquierda, Juventud y Dignidad, que integra el proyecto justo, social y humanista. En definitiva, es una organización social, pero que no se agota en lo reivindicativo, sino que estimula el conocimiento, el desarrollo del conocimiento, la educación y las posibilidades de desenvolvimiento laboral para quienes se acercan. Esto ya marca una predisposición a pensar qué harías vos o qué haría Nina Peloso de llegar a la legislatura de la provincia de Buenos Aires, y me parece que esto es un lindo aliciente como para pensar en respaldar a quienes efectivamente están pensando en el trabajo como medio para dignificar la vida y en el conocimiento como medio para calificar de la mejor manera el trabajo. Alexis, ¿ustedes están pensando en algún proyecto concreto para la legislatura o piensan que allí en el propio desenvolvimiento de la tarea legislativa se van a ir mostrando los proyectos? No, vamos a ir mostrando los proyectos en el proceso legislativo, pero de igual manera nosotros tenemos algunas propuestas que nos parece que son con el tema de la actualidad, ¿no? Que los trabajadores sufren la consecuencia todos los días de la mañana, la frecuencia de los colectivos, que no es algo ordenado ni constante. Entonces, el reordenamiento de las líneas de colectivo para todos los trabajadores, y que a través de una aplicación puedan los trabajadores controlar el circuito y en qué horario llega ese colectivo en esa parada de colectivo, porque, bueno, como sabemos, los casos de inseguridad y la situación como está en la Argentina no ayuda a que uno pueda estar más de 15 minutos en una parada de colectivo, porque el 70% de los robos es a consecuencia de que es las personas que están en una parada de colectivo, ¿no? Claro. Entonces, nos parece a nosotros pertinente poder implementar algún tipo de proyecto que tenga que ver con los trabajadores, que nosotros coincidimos que se tiene que trabajar. Y bueno, con respecto a lo que se hablaba de que somos una organización política social, nosotros reivindicamos el derecho al trabajo y no estamos de acuerdo con el tema de los planes sociales. Los planes sociales lo tomamos como un paliativo para nuestros compañeros en la situación de que están sin trabajo, pero no creemos que es la solución, sino la solución es el trabajo genuino que garantice el plato de comida en la casa de nuestros compañeros y no que tengan que ir con los vecinos a comer en un lugar determinado porque no tienen para comer en la casa, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo estás viendo la situación, diría yo, demográfica? Es decir, la tercera sección electoral, que junto con la primera son
dos espacios geográficamente relativamente pequeños, pero con una densidad habitacional enorme. ¿Vos sentís que esta densidad demográfica con tantos millones de habitantes se debe a migraciones internas, al crecimiento vegetativo? ¿Crees que incluso la provincia de Buenos Aires puede darse planes de ocupación de nuevas tierras para habitarlas y producir en ellas, dado que efectivamente hay muchísimas tierras fiscales a nivel nacional, pero también a nivel provincial? ¿Cómo estás viendo esa situación? Nosotros políticamente lo que vemos esto es que nosotros lo definimos de esta manera. Depende a quién se quiera defender los que están en el lugar, en el espacio del poder. Y acá hay una política centralizada de este gobierno y de los anteriores en defender a ciertos sectores, pero no a los sectores populares. En el caso de este gobierno, que tiene un lenguaje más de izquierda que es algo obvio, ¿no?, que el gobierno de Mauricio Macri, tienen un discurso de izquierda, pero en la realidad no actúan como tal, porque lo han demostrado en el desalojo de Guernica, que han desalojado a miles y miles de familias y no han hecho ningún tipo de política habitacional completamente para que los que están sin vivienda puedan tener la oportunidad de poder adquirir una, ¿no? Y no estamos del hecho de adquirir una vivienda sin pagarlo, estamos hablando de que te den la posibilidad de pagar. Los programas Procrear que implementa el gobierno son para trabajadores que ganan entre 120.000 y 150.000 pesos por mes, porque es imposible poder bancar una cuota de 30, 40.000 pesos por mes para una vivienda. Alexis, sabemos que ustedes tienen una extensa experiencia también en la producción de viviendas. ¿Por qué no nos contás un poco esa experiencia que han desarrollado? Sí, nosotros como organización política que somos, tenemos la ONG, que funcionamos en las actividades sociales como merenderos de comedores, tenemos la parte educativa donde funcionamos como universidad, tenemos la otra parte que es la de partido político, y la otra parte, la cuarta pata que tiene el movimiento, es la parte de Cooperativa Nacional del Trabajo. A través de la Cooperativa Nacional del Trabajo, el movimiento ha hecho más de 600 viviendas en lo que es el norte del país, y esto lo han desarrollado a través de todos los compañeros, donde el compañero que recibe la vivienda, que es el elegido para recibir una vivienda, ayuda a la construcción de la vivienda, y otro compañero es el que cobra un sueldo y también trabaja para construir. Todo en forma de cooperativa es el funcionamiento, y de esa manera los compañeros pudieron asistir a una vivienda sencilla, ¿no?, de unos 50 metros cuadrados, y bueno, de esa manera fuimos ayudando a que los compañeros puedan acceder a esto. Pero ¿y tenés idea de cuál fue el costo? Porque yo supongo, Héctor Polino nos decía que las viviendas así construidas, el valor por metro cuadrado era 1/3 del valor comercial del metro cuadrado de vivienda. ¿Tenés idea más o menos cuánto salía de esta manera? No te quiero decir números erróneos, ¿no?, porque estamos acostumbrados a dar números precisos, pero lo que sí te puedo decir es que los números que nosotros dábamos era un 40% mucho más barato que lo que fijaba la Cámara de la Construcción, y de hecho, para dar un dato, en el 2000, a partir del 2015, 2016, con el gobierno de Macri, no pudimos construir vivienda por el tema de que nos pedían que nuestros presupuestos por lo menos lleguen al nivel de lo que fijaba la Cámara de la Construcción, porque si no nos rebotaban las viviendas. Bueno, a consecuencia de eso no pudimos construir nada. Es tremendo lo que estás diciendo, ¿eh? Así que les sugerían que en lugar de bajar los costos, los aumentaran artificialmente para... Actuaban como representantes de una corporación, el gobierno. Exactamente. Ese es el funcionamiento que
que hacen, por eso es que estamos convencidos de que defienden a su clase social, a las clases dominantes de este país y no a la clase trabajadora, al pequeño y mediano comerciante que es el que todo el día trabaja para mantener un comercio, y de hecho con los impuestos que se pagan se mantiene toda esa casta política oligárquica que lo único que hace es vivir a costilla del que trabaja, ¿no? Alexis, están ahora transitando esta experiencia de construir una nueva alternativa política para la Argentina en el proyecto justo, social y humanista. ¿Por qué no nos contás un poco cómo están viendo esa construcción, qué perspectivas ven de cara al futuro? Para nosotros esto es un frente muy enriquecedor porque nosotros tenemos siempre una actitud frentista a la hora de hacer algo electoral, y la verdad es que poder transitar en un frente junto con los compañeros del Partido Socialista, los amigos del Partido Humanista, lo describimos así porque los compañeros del Partido Humanista no se llaman entre ellos como compañeros, es la descripción que utilizan ellos, y los demás compañeros que son de la Social 21, socialistas autoconvocados, el sector del alfonsinismo que también integra este frente. Es una amplia diversidad la que hay dentro de este frente, y la verdad eso hace algo muy enriquecedor, y que nosotros vemos como que esto se para en una posición muy buena hacia el futuro electoral de la Argentina, porque el bipartidismo está en una crisis muy grande en la Argentina, donde no tiene respuesta a las demandas de los trabajadores y del pequeño y mediano empresario. No hay una respuesta concreta hacia ese sector, lo único que hacen es tratar de estirar las cosas, y creen que generando más programas sociales, más planes sociales, que la Argentina salga de esa manera. No lo vemos nosotros que la Argentina salga a través de esa manera de planes sociales, lo cual es necesario para la situación que se vive en la Argentina, este tipo de política, porque hay mucha necesidad en los barrios. Ese es algo que hay que destacar, de que hay mucha necesidad, mucha hambre, mucha miseria. No es que se está viviendo en situaciones parecidas a las del 2001, se están viviendo situaciones peores a las del 2001, y en la Argentina estamos al borde del estallido social. Eso es algo que no se está captando políticamente, porque los medios que son de las corporaciones son funcionales al gobierno y a los sectores reaccionarios de la derecha de este país, que le conviene no informar la realidad. Pero lo que realmente se ve es que se viene una situación de estallido social en la Argentina, pero con este frente político que se está marcando un nuevo camino en la Argentina y una real alternativa política, porque nosotros en este frente estamos planteando políticas concretas, proyectos que realmente ayudan a nuestro pueblo, a la sociedad. Estamos hablando del medio ambiente, del desarrollo del trabajo, de la educación, estamos hablando en todos los sectores. No es que hablamos solamente para un sector social, sino que incluimos a todos los sectores. Por eso es que es algo totalmente diverso y amplio, donde invitamos a todos los oyentes a que nos ayuden a que en esta elección podamos participar con un número significante para llegar a la elección general. Tenemos grandes candidatos que tienen muy buenas propuestas, y bueno, le invitamos a todo el electorado, a todos los que escuchan la radio, que este 12 de septiembre tienen una opción política pero clara, con propuestas concretas, con candidatos que ya tienen un trabajo desarrollado, como en el caso de Gabriela Troyano, con Mario Basistelli, que tiene una trayectoria instalada en la Argentina, y así cada uno de ellos. Necesitamos que el pueblo entienda de que no nos sirve estar en la cabecita del PJ y de los radicales, sino que hay que dar la vuelta de la cabecita y ver que los candidatos que proponen cosas son los que pueden cambiar la Argentina. Esta gente ha gobernado durante años en la Argentina y no han hecho absolutamente nada. De la entrada a la democracia hasta el día de hoy
todos los años ha aumentado más de 1,5 millones de pobres cada año. O sea, ni los radicales ni los peronistas han solucionado absolutamente nada a las necesidades de nuestro pueblo. ¿Para qué le vamos a seguir dando mandato a los que han destruido el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos? Es hora de que demos vuelta a las cosas, y la mejor manera es al 12 de septiembre demostrarle toda la bronca que nos da de que hayan estado reunidos en pandemia, toda la bronca que nos da de que hayan endeudado el país como endeudó el macrismo, toda la bronca que nos da con la impunidad que se maneja de la clase oligárquica política de este país, la tenemos que demostrar el 12 de septiembre en las urnas y dar el apoyo a los sectores que realmente quieren cambiar esta sociedad. Por eso invitamos a todos, humildemente de nuestro lugar, a votar Proyecto Justo, Social y Humanista, lista 502 y la 106 en la provincia de Buenos Aires, por el Partido Humanista. Bueno, ha sido un cierre brillante, de manera que no vamos a agregar absolutamente nada más, además de que el tiempo se nos ha ido. Alexis Mariño, bueno, te mandamos un fuerte abrazo, te deseamos lo mejor y seguramente nos estamos viendo los próximos días. Muchas gracias, Mario, muchas gracias, Daniel, un abrazo grande y saludo a toda la audiencia. Gracias. Chao. Bueno, hasta aquí hemos llegado, ahora ya nos estamos retirando hasta el día viernes a las 17 horas, donde estamos volviendo con La Brújula por Radio La Luna. Y ahora quédese con España en el recuerdo y Paco Rodríguez conduciendo ya un clásico de la radiofonía argentina. Quedan con Héctor Didío a cargo de la operación técnica de la radio. Chau, buena semana.